Cuando vi a mi esposo parado en la entrada de mi oficina, sosteniendo mi teléfono en la mano, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No fue solo miedo. Fue algo más profundo, más devastador. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. Caminé hacia él lentamente como si cada paso me acercara no solo a él, sino también a la verdad que ya no podía esconderse. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, pero mis labios no respondían. Él levantó una ceja sin despegar la vista del teléfono, y yo supe exactamente qué estaba leyendo. Ese mensaje. El único que no borré. El único que no debía haber existido jamás. Me acerqué para intentar quitarle el teléfono, pero él lo alejó como si yo ya no tuviera derecho a tocar nada que perteneciera a nuestra vida juntos. Su mano temblaba ligeramente y eso me rompía aún más que su silencio. Yo conocía ese temblor. Lo había visto antes cuando murió su padre. Cuando enterramos a su perro de la infancia. Cuando nació nuestro primer nieto. El temblor de las emociones que no encuentran salida. El teléfono vibró. Ambos lo miramos. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Mi corazón se detuvo al ver el nombre del remitente. No porque no lo esperara, sino porque sabía que ese mensaje sería la última grieta antes del colapso. Él se quedó inmóvil. Ni siquiera respiraba. Y yo solo quería desaparecer. Quise explicarle que no todo era lo que parecía. Que no había sido planeado. Que yo no lo busqué. Que simplemente ocurrió. Pero sabía que nada de eso importaba ahora. Me mordí el interior de la mejilla, como siempre lo hacía cuando me sentía atrapada. Mis dedos se enredaban entre sí. Y él, con un suspiro apenas audible, bajó el teléfono y me miró. Fue entonces cuando entendí que había llegado el momento de contar todo. De confesar, no solo lo que hice, sino por qué lo hice. Déjame contarte mi historia. Antes de compartirte la verdad que oculté durante tanto tiempo, cuéntame tú desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y dime, con el corazón en la mano, ¿alguna vez guardaste un secreto tan fuerte que cuando salió a la luz, ya no eras la misma persona? No sé si fue el cansancio o la rutina, pero aquella mañana sentí que me despertaba en una casa que ya no era mía. Mi esposo estaba en la cocina, revolviendo su café con la misma cuchara de siempre, mirando el mismo noticiero con la misma camisa de cuadros. Yo me senté frente a él y fingí que todo estaba bien. Como lo hacía cada mañana. Él me saludó con un breve «¿Dormiste bien?», sin levantar la mirada. Contesté que sí, sin pensarlo. No era verdad, pero tampoco mentira. Simplemente era lo que se decía. Me duché más tiempo de lo habitual. Me quedé bajo el agua caliente, esperando que lavara algo más que mi cuerpo. Pero no se llevó lo que cargaba dentro. Me vestí con una blusa que hacía tiempo no usaba, más por curiosidad que por coquetería. Me miré al espejo y vi a una mujer que se esforzaba en parecer viva. El camino al trabajo fue silencioso. La ciudad bullía de vida, pero en mi interior todo era gris. En la oficina, los mismos pasillos, los mismos rostros. Hasta que lo vi. Era nuevo. Estaba en recepción, hablando con una compañera. Su voz era suave pero firme. Su sonrisa discreta pero auténtica. No era particularmente atractivo, pero algo en él me hizo levantar la cabeza. No sé qué fue. Quizás la forma en que observaba el lugar, como si cada detalle le importara. Me acerqué a mi escritorio. Él pasó cerca y saludó con una inclinación de cabeza. Respondí con una sonrisa automática. Sentí calor en el rostro. Me odié por eso. No era nada. Solo una cortesía. Durante la reunión de la mañana, se presentó ante el equipo. Era el nuevo responsable del área de análisis. Su nombre no importa. Lo importante fue cómo me miró mientras hablaba. No con intención, ni con interés. Me miró como si realmente me viera. Y eso fue suficiente. La jornada pasó sin sobresaltos. Pero dentro de mí, algo se movía.
Algo que no quería nombrar. Durante el almuerzo compartimos mesa por casualidad. Hablamos de trabajo. De lo difícil que era adaptarse al ritmo de la empresa. Me contó que había trabajado en el extranjero, que extrañaba el olor del café en su ciudad natal. Yo le hablé de mis hijos, de mis nietos. Él sonrió. Me preguntó si yo también sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido. Respondí que a veces parecía que los años se escapaban como agua entre los dedos. Al final del día, mientras guardaba mis cosas, él se acercó. Me preguntó si sabía cómo configurar la impresora del área. Le dije que sí. Lo acompañé. Caminamos juntos hasta el rincón más aislado del piso. Él escuchaba con atención mientras le explicaba los pasos. Muy cerca. Demasiado cerca. No pasó nada. Solo una despedida con una sonrisa. Pero al subir al auto sentí que algo había cambiado. No afuera. Dentro de mí. Esa noche la cena con mi esposo fue silenciosa. Él comía viendo el televisor. Yo removía el arroz en mi plato. Pensé en contarle que había alguien nuevo en la oficina. Pero no lo hice. ¿Qué sentido tenía? Me fui a la cama temprano. No porque estuviera cansada, sino porque no quería hablar. Me acosté de lado, dándole la espalda. Él apagó la luz sin decir nada. Dormimos como dos extraños. Como tantas otras noches. Al día siguiente me arreglé más de lo habitual. No me maquillé más. No me vestí diferente. Pero elegí con cuidado. Unos pendientes discretos. Un perfume que hacía tiempo no usaba. No para seducir. Para recordar quién era. Él estaba en la sala cuando llegué. Me saludó de nuevo con esa inclinación de cabeza. Me preguntó cómo había dormido. Respondí que bien. Esta vez, lo dije sonriendo. Durante el almuerzo volvió a sentarse cerca. Me preguntó si alguna vez había querido hacer algo distinto con mi vida. Me reí. Le dije que sí, que en mi juventud soñaba con escribir libros. Me preguntó por qué no lo hice. Respondí que la vida, los hijos, las responsabilidades. Él dijo, a veces, la vida también espera que nos sorprendamos a nosotros mismos. No supe qué contestar. Esa noche escribí. Solo unas líneas en una libreta vieja. Hoy alguien me miró como si aún tuviera historias que contar. Y al cerrar los ojos entendí que algo se había encendido. Una chispa. Leve pero persistente. Como cuando el corazón recuerda que aún sabe latir. Aquel día empezó como cualquier otro. Me desperté antes del despertador como de costumbre y pasé un rato largo mirando el techo, escuchando los ruidos del edificio que ya conocía de memoria, el vecino de arriba arrastrando una silla, la cafetera automática que mi esposo programaba cada noche, el tintinear de las cucharillas en la cocina. No tenía motivos para levantarme temprano, pero tampoco motivos para quedarme en la cama. La costumbre tiene esa forma extraña de gobernar el cuerpo, incluso cuando la mente está en otro sitio. Me vestí con calma. No era que estuviera buscando verme distinta, pero sí me detuve unos segundos más frente al armario. Escogí una blusa blanca que no usaba desde hacía tiempo. La planché la noche anterior como si supiera que hoy me iba a importar. Me puse un par de pendientes discretos y me recogí el cabello de una manera que no hacía desde hacía años. Mi esposo ni siquiera levantó la vista cuando entré a la cocina. Me preguntó si quería pan tostado y yo asentí. Su forma de masticar mientras leía el periódico llenaba la habitación como un reloj mal calibrado. El trayecto al trabajo fue el mismo, los mismos autos, los mismos semáforos, la misma esquina donde siempre hay alguien vendiendo flores. Pero mis pensamientos estaban en otra parte. Iban por otro carril. No me permitía darle nombre a eso que sentía, pero sí sabía que tenía forma. Tenía rostro. Tenía voz. La suya. Al entrar a la oficina, me crucé con él en el pasillo. Iba cargando unos documentos.
Me saludó con una sonrisa que no parecía destinada a nadie más que a mí. No fue una sonrisa amplia ni estudiada. Fue breve y honesta. De esas que se sienten en el estómago. Le respondí con una inclinación de cabeza y seguí mi camino, con los latidos acelerados y la piel más alerta que de costumbre. Mi cuerpo, como si tuviera memoria propia, se despertaba ante su presencia. Durante la mañana, lo escuchaba de fondo mientras hablaba con otros compañeros. Su voz era como un hilo que me conectaba a algo que no sabía definir. Cada vez que lo veía pasar, intentaba no parecer evidente, pero no podía evitarlo. Era como si todos mis sentidos se reorientaran hacia él. Me molestaba sentirme así. No porque estuviera mal, sino porque no estaba preparada para lo que eso significaba. No en mi edad. No en mi situación. No después de tantos años de estabilidad, de rutina, de aparente tranquilidad. A media mañana, nos encontramos en la sala de descanso. Estaba sirviéndose un café y me ofreció una taza. Acepté sin pensar. Nos quedamos de pie, uno junto al otro en silencio. Y entonces me dijo algo que me descolocó por completo: hay algo en tu forma de estar que no se ve todos los días. No supe qué contestar. Reí nerviosa, quien intenta minimizar lo que acaba de sentir. Él no insistió. Solo dio un sorbo a su café y me miró con calma. Esa calma que me desarmaba. Volví a mi escritorio con la mente revuelta. Me obligué a concentrarme, a revisar los informes, a responder correos. Pero mi mirada volvía una y otra vez hacia la puerta de cristal por donde él pasaba. Me sentía como una adolescente en cuerpo de mujer madura. Y eso me enfurecía. Pero también me hacía sentir viva. Después del almuerzo me pidió ayuda con una presentación que tenía que entregar al jefe. Me dijo que confiaba en mi criterio, que le gustaba cómo estructuraba la información. Nos sentamos juntos frente a su computadora, hombro con hombro. Sentí su respiración cuando se inclinaba hacia la pantalla. Cada roce, aunque accidental, me estremecía. En un momento dado, nuestros brazos se tocaron. No fue un contacto prolongado. Fue breve. Pero no fue inocente. Lo sentí. Lo supe. Lo temí. Lo deseé. No dijimos nada. Seguimos trabajando como si nada hubiera ocurrido. Pero ya nada era igual. Cuando terminé de ayudarlo, me agradeció con una mirada larga profunda. Me dijo que era un placer trabajar conmigo. Yo asentí. Pero no pude sostenerle la mirada por mucho tiempo. Me retiré a mi escritorio y traté de normalizar mi pulso. Miré el reloj varias veces, esperando que llegara la hora de salida. Esa tarde, al salir del trabajo, él estaba justo en la entrada del edificio. Me esperó para bajar juntos. Caminamos hacia el estacionamiento sin decir mucho. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era lleno. Lleno de cosas que aún no se decían. Al llegar a mi auto me detuve. Le agradecí por el día. Él asintió. Y entonces, sin previo aviso, sin palabras, nos acercamos. No sé quién dio el primer paso. Solo sé que nuestros rostros estaban cerca. Demasiado cerca. Y sin pensar, sin calcular, we kissed. Fue un beso breve. Pero suficiente para romper todo. No fue apasionado ni torpe. Fue inevitable. Me subí al auto sin decir una palabra. Manejé hasta casa con las manos tensas en el volante. No puse música. No abrí la ventana. Solo conducía. Sentía el sabor de sus labios aún en los míos. Y una culpa creciente que me envolvía como un abrigo que no me pertenecía. Al llegar, mi esposo estaba viendo televisión. Me saludó sin volverse. Me dijo que había dejado cena en el microondas. Le respondí que no tenía hambre. Subí al cuarto, me encerré en el baño y me miré al espejo. No vi a una mujer infiel. Vi a alguien confundida. A alguien que había despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido.
Me lavé la cara, me puse el pijama y me metí a la cama. Él subió después de un rato. Se acostó sin decir nada. Nos dimos la espalda, como casi todas las noches. Pero esta vez el silencio pesaba distinto. Esta vez yo sabía algo que él no, y ese secreto empezaba a crecer en mi pecho como una llama tímida, que aún no quemaba, pero que ya no se podía apagar. Al día siguiente el despertador sonó igual que siempre, pero mis pensamientos ya estaban despiertos mucho antes de que la alarma rompiera el silencio de la habitación. Me senté en la cama sin mirar a mi esposo, que aún dormía con la misma postura de cada mañana, dándome la espalda, respirando con una regularidad que alguna vez me fue familiar y reconfortante, pero que ahora solo sentía como un ritmo ajeno. Me quedé así unos minutos, mirando mis manos apoyadas sobre las sábanas, recordando el momento en que nuestras bocas se tocaron la noche anterior. Un instante breve, silencioso, sin promesas, pero que había desmoronado el suelo bajo mis pies. Mientras me vestía, sentía una tensión distinta en el cuerpo, como si la ropa que siempre había usado ya no se acomodara igual. No sabía si era la blusa la que me apretaba más o si era el peso de lo que callaba. Me recogí el cabello con más cuidado de lo habitual, repasando mentalmente cada gesto del día anterior, cada palabra, cada silencio que ahora adquiría nuevos significados. No estaba nerviosa, pero sí alterada. Y no por él, sino por mí. Por lo que esa versión desconocida de mí misma había permitido. El trayecto a la oficina fue una serie de automatismos. El semáforo en la esquina, el anciano con su carrito de frutas, la madre apurada arrastrando al niño de la mano, todo seguía igual. Pero dentro de mí, nada lo estaba. Pensé en llamarlo, en escribirle. Luego pensé que era una locura. Que no debíamos hablar. Que quizás él también sentía culpa. Pero sobre todo, no quería ser yo quien buscara. Me aterraba admitir cuánto deseaba que él lo hiciera. Al llegar al edificio, lo vi desde el estacionamiento. Estaba de espaldas, hablando con alguien de recursos humanos. Me sentí ridícula al notar que mi primer impulso fue quedarme en el auto para evitar cruzarme con él. Pero no lo hice. Caminé hasta el ascensor como si no pasara nada, como si no llevara en el cuerpo una memoria reciente que todavía ardía. Durante toda la mañana, evitamos coincidir. O tal vez fue casualidad. No hubo saludos, ni sonrisas, ni café compartido. Solo trabajo. Números, pantallas, documentos. Pero cada vez que oía su voz en el pasillo o lo veía pasar a lo lejos, mi cuerpo reaccionaba. No podía controlar esa electricidad sutil que se activaba en mi pecho, ese temblor interno que me hacía sentir expuesta aunque no hubiera nadie mirándome. A media mañana, entré al baño de mujeres y me miré en el espejo. Me vi distinta. No más joven, no más atractiva, pero sí más despierta. Había una especie de brillo, leve pero nuevo, en mi forma de sostenerme la mirada. Como si estuviera en un punto de no retorno. Me mojé el rostro con agua fría, intentando calmar algo que no sabía nombrar. Al volver al escritorio encontré una nota sobre mi teclado. Era pequeña, doblada con cuidado. La abrí discretamente. Solo decía, ¿estás bien hoy? Pero te vi más luminosa ayer. No tenía firma, pero no la necesitaba. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor, tratando de disimular. Nadie me observaba. Nadie parecía haber notado nada. Pero yo ya no podía fingir. No ante mí. Durante el almuerzo me senté con mis compañeras como siempre. Hablaban de trivialidades, series de televisión, ofertas del supermercado, quejas del jefe. Yo asentía, sonreía cuando correspondía, pero mi mente estaba lejos. Hasta que una de ellas, la más directa, me miró de reojo y dijo, últimamente estás distinta. Más, no sé. Más viva. Las otras rieron y añadieron comentarios ligeros. Pero yo me congelé. No supe qué responder. Me limité a decir que debía ser el cambio de clima. Pero por dentro sentí una mezcla de vergüenza y placer. Porque era cierto. Algo se había despertado.
Esa tarde salí antes de hora con la excusa de una cita médica. Solo necesitaba aire. Caminé sin rumbo por varias cuadras. Entré a una cafetería pequeña donde nunca había estado. Pedí un té y me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver pasar a la gente, apurados, distraídos, hablando por teléfono, sin darse cuenta del tiempo que dejaban atrás. Me pregunté en qué momento había dejado de sentirme parte de ese mundo en movimiento. Cuando me convertí en alguien que observa más de lo que actúa. Y sobre todo cuando había dejado de preguntarme qué deseaba yo. Al volver a casa, mi esposo ya estaba allí. Me recibió con un «llegaste temprano» sin mucho interés. Asentí. Él volvió a su silla frente al televisor. La rutina estaba intacta. Pero yo no. Cené poco. Me senté en la mesa mientras él comía sin mirar. Le pregunté cómo había estado su día. Me respondió con monosílabos. Luego mencionó algo sobre una reunión con su hermano para el fin de semana. No me invitó. Tampoco me importó. Lavé los platos con movimientos mecánicos. Cada burbuja de jabón parecía tener más vida que nuestras palabras. Antes de dormir, me encerré en el baño y abrí el pequeño cajón donde guardaba mis perfumes antiguos. Tomé uno que no usaba desde hacía años. Lo rocié en mis muñecas. Cerré los ojos. Respiré. Y por un instante me vi a mí misma como antes. No más joven. No más bella. Solo más presente. Más yo. Me acosté sin decir nada. Él ya estaba dormido. O fingía estarlo. Yo miré el techo largo rato. Recordé la nota sobre mi escritorio. Sus palabras. Su forma de desaparecer ese día. Me pregunté si él también estaba sintiendo el vértigo de lo que habíamos hecho. O si para él solo fue un impulso. Un accidente. Algo que no volvería a repetirse. Pero más allá de todas esas preguntas, lo que realmente me inquietaba era otra cosa, y si lo que empezó como una chispa, ahora quería convertirse en fuego. Porque lo sentía. En mis pasos, en mi piel, en mi forma de respirar. Algo se había encendido. Y no sabía si estaba lista para apagarlo. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba, pero no con la ligereza de otros tiempos. Esta vez, los días de descanso no me ofrecieron reposo. Me moví entre las tareas del hogar con una ansiedad sorda, evitando pensar en lo que me carcomía por dentro. No había vuelto a recibir ningún mensaje, ni nota, ni cruce de miradas. Era como si aquel beso nunca hubiera sucedido. Como si yo lo hubiera imaginado. Pero no, mi cuerpo lo recordaba con una nitidez que desmentía cualquier intento de olvido. Mi esposo estuvo gran parte del sábado fuera, reunido con su hermano como había mencionado. Yo aproveché para ordenar el armario, limpiar rincones que llevaba semanas sin tocar, revisar papeles antiguos. Busqué el ruido exterior para acallar el interior. Pero en el silencio de la tarde, cuando me senté en el sofá con una taza de té, los pensamientos volvieron. Me pregunté si él también estaba evitando pensar en mí. O si, por el contrario, me pensaba más de lo que yo quería creer. El lunes la oficina se sentía distinta. No sabía si era mi percepción o si algo realmente había cambiado. Lo vi desde lejos en la entrada. Conversaba con una compañera del área de finanzas. Reía. Ella le tocó brevemente el brazo al decir algo. Mi estómago se contrajo de forma inmediata. No por celos, o al menos eso quise creer, sino por la incomodidad de sentirme excluida de algo que sin saber cómo, ya consideraba mío. Durante la mañana, me mantuve concentrada en mis tareas. O lo intenté. Evité pasar cerca de su escritorio, no lo busqué con la mirada. Pero él tampoco lo hizo. No hubo gestos ni palabras. Ninguna señal de reconocimiento. Y eso fue peor que cualquier confrontación. Era como si el vacío entre nosotros se hubiera hecho oficial. A mediodía, se anunció una reunión general para organizar un viaje de integración con el equipo.
Un retiro de 2 días en un centro rural, a pocas horas de la ciudad. La empresa lo hacía una vez al año, pero en los últimos tiempos por la pandemia, se había suspendido. Esta vez, todos parecían animados. Yo no tanto. No por el viaje en sí, sino por lo que significaría convivir fuera del entorno de trabajo. Con él. Después de todo lo que no dijimos. Me debatí entre inventar una excusa o simplemente asistir y fingir normalidad. Al final, me incliné por lo segundo. Quizás necesitaba probarme que aún podía sostener el control. Que era capaz de convivir con mis decisiones sin derrumbarme. El día del viaje subimos al autobús con nuestras mochilas y nuestras sonrisas forzadas. Me senté cerca de la ventana al fondo. Él estaba unas filas más adelante. No cruzamos miradas. Pero yo lo sentía. Su espalda recta, su cuello ligeramente inclinado hacia la derecha cuando leía en su celular. Pequeños detalles que ahora conocía mejor que los de mi propio esposo. Al llegar al lugar, nos repartieron en habitaciones compartidas, por áreas de trabajo. Por suerte, mi compañera de siempre aceptó de buen grado compartir cuarto conmigo. Durante la tarde hicimos dinámicas en grupo, actividades al aire libre, juegos de confianza. Todos reían, se tomaban fotos, compartían historias personales. Yo me mantenía a la sombra, participando lo justo, observando más de lo que hablaba. Al caer la noche encendieron una fogata. Sacaron guitarras, cervezas, algunos bocadillos. El ambiente se tornó cálido, cercano. Él estaba a pocos metros, hablando con uno de los coordinadores. De vez en cuando su mirada vagaba por el grupo. No me buscaba directamente, pero tampoco me evitaba. Eso era peor. Porque me obligaba a seguir adivinando. Me senté sola en un banco de madera. Una brisa suave agitaba las hojas. Observaba cómo el fuego lanzaba chispas al cielo. Entonces él se acercó. Sin decir palabra, se sentó a mi lado. Dejamos un espacio prudente entre nosotros. Suficiente para no llamar la atención. Suficiente para que me doliera. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, en voz baja, me dijo que le gustaba cómo la luz del fuego resaltaba el color de mi cabello. No supe qué contestar. Me limité a agradecer con un gesto. Él añadió que no esperaba verme allí. Le respondí que tampoco yo me esperaba. La conversación no fue larga. Pero cada palabra era una cuerda tirante entre los dos. Un campo minado en el que ambos sabíamos dónde no pisar. Cuando alguien se acercó con una cámara para una foto grupal, nos separamos instintivamente. Él se fue a otro grupo. Yo me levanté y caminé hacia los árboles, buscando aire. En la oscuridad del bosque cercano, el silencio era más profundo. Me apoyé contra un tronco y respiré hondo. Quería gritar. No por rabia, sino por la tensión que me envolvía. Por la necesidad de soltar todo lo que llevaba dentro. Por lo que había empezado como un error y ahora ya era un eco constante en cada rincón de mi mente. Él llegó minutos después. Caminó despacio sin hablar. Se detuvo frente a mí. La luz de la fogata ya no nos alcanzaba. Solo estábamos nosotros y la sombra de los árboles. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Me dijo que no había dejado de pensar en mí. Ni un solo día. Que no sabía cómo manejar lo que había pasado. Que sentía miedo. Culpa. Deseo. Todo junto. Yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque todas estaban atrapadas en la garganta. No nos tocamos. No hubo otro beso. Pero ese momento en el bosque fue más íntimo que cualquier contacto físico. Fue un pacto silencioso. Una confesión sin nombres. Un recordatorio de que lo que estaba ocurriendo entre nosotros ya no podía ignorarse. Regresamos al campamento por separado. Yo no dormí esa noche. Escuché a mi compañera respirar suavemente a mi lado, ajena a todo. Afuera, los grillos cantaban como si nada pasara.
Pero dentro de mí, un torbellino seguía girando. Sabía que al volver a casa, nada cambiaría en apariencia. Que seguiría despertando junto a un hombre que me conocía solo en superficie. Que seguiría cocinando, limpiando, sonriendo en reuniones familiares. Pero también sabía que algo esencial en mí ya había cruzado un umbral. Que lo que había nacido como una chispa, ya era una llama controlada. Y que no sabía cuánto tiempo más podría sostenerla sin quemarme. Volvimos del retiro al final de la tarde del domingo. El camino de regreso fue más silencioso que a la ida. La mayoría dormía o miraba por la ventana. Yo no podía cerrar los ojos. Mantenía la vista fija en los árboles que pasaban velozmente, sintiendo una presión extraña en el pecho. Era una mezcla de nostalgia por algo que aún no había terminado y el peso de la realidad que esperaba al llegar. Sentía que ese viaje había marcado una línea invisible entre lo que éramos antes y lo que ya no podíamos deshacer. Él se sentaba 2 filas delante de mí. No se giró en ningún momento. No hubo miradas compartidas ni sonrisas escondidas. Solo distancia. Fría. Necesaria. O eso intentábamos hacernos creer. Yo sabía que él sentía lo mismo. Lo había leído en sus ojos durante aquella conversación entre los árboles. Pero también sabía que ninguno de los dos estaba listo para asumir todo lo que eso implicaba. Cuando llegamos al edificio, todos nos despedimos con un entusiasmo que no sentíamos del todo. Abrazos, bromas, promesas de repetir. Yo apenas asentí. Caminé directo a mi auto. Mientras conducía hacia casa, repasé cada instante del fin de semana, las palabras, los silencios, la cercanía contenida. Me dolía la garganta de tanto tragar lo que no dije. Al llegar, mi esposo estaba en la cocina. Me preguntó cómo había estado el retiro. Le respondí que bien. Dijo que había aprovechado para limpiar el garaje y arreglar una de las lámparas. Hablaba mientras secaba un plato con gesto distraído. Yo asentía, fingiendo escuchar. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no. Subí las escaleras con la mochila al hombro, sintiéndome una intrusa en mi propia casa. Esa noche dormimos espalda con espalda, como tantas otras veces. Pero esta vez mi mente no viajaba al pasado ni se aferraba a la culpa. Estaba sin quererlo en el recuerdo de una mirada. De unas palabras dichas al borde del bosque. No necesitaba más que eso para no poder cerrar los ojos. El lunes por la mañana fue más difícil de lo habitual. Me levanté con una sensación de resaca emocional. Me miré al espejo y vi a una mujer que ya no podía sostener la rutina con la misma ligereza. Me arreglé sin entusiasmo, pero con cuidado. No por él. Ni siquiera por mí. Era simplemente una forma de afirmar que seguía existiendo, a pesar de todo. Al llegar a la oficina, me detuve frente a la puerta unos segundos. Respiré hondo. Tenía miedo de lo que vendría. Miedo de verlo. Miedo de que no estuviera. Miedo de lo que podía pasar si ambos fingíamos que nada había ocurrido. Entré. Todo parecía igual. Demasiado igual. Durante la mañana, no cruzamos palabra. Ni una. Apenas nos vimos. Pero el aire pesaba. Mis manos temblaban ligeramente al escribir, al sujetar documentos. A la hora del almuerzo me dirigí a la cafetería del edificio, deseando encontrar un momento a solas. Y fue allí donde todo se rompió, de nuevo. Estaba sentada junto a la ventana, comiendo en silencio cuando él apareció. Llevaba una bandeja con café y un sándwich. Se detuvo frente a mi mesa. No dijo nada. Solo me miró. Yo lo miré también. Y sin palabras, supe que no íbamos a escapar esta vez. Se sentó frente a mí. El ruido del lugar nos rodeaba, pero entre nosotros había un silencio diferente. No incómodo. Más bien tenso, expectante. Me preguntó cómo estaba. Respondí que bien. Me preguntó si había dormido bien desde el viaje. Asentí.
Y entonces, como si no pudiera contenerlo más, lo dijo, que no había dejado de pensar en mí, que sentía que estábamos atrapados en una especie de pausa interminable. Que lo que había pasado entre nosotros no había sido un error. Que quizás no sabíamos qué hacer con eso, pero que negarlo era mentirnos. No pude responder de inmediato. Mis labios estaban secos, mi garganta cerrada. Miré mi taza, giré el asa una y otra vez. Finalmente le dije que tenía miedo. Miedo de lo que esto podía significar. De lo que podíamos perder. Él no insistió. Solo bajó la mirada y dijo que entendía. Que no me pediría nada. Pero que si alguna vez quería hablar, o simplemente estar, él estaría ahí. Nos quedamos unos minutos más en silencio. Luego se levantó, me deseó buena tarde y se fue. Yo me quedé allí, sintiendo que algo dentro de mí se deshacía y se reconstruía al mismo tiempo. Esa tarde, mientras organizaba unos documentos en el archivo, lo vi entrar a la sala contigua. Cerró la puerta. Me acerqué unos minutos después, con una carpeta en la mano. Fingí que necesitaba buscar algo. Él estaba solo, revisando unos papeles. Nos miramos. Y sin decir nada, nos acercamos. Fue lento. Fue inevitable. We kissed. No hubo palabras. No hubo explicaciones. Solo un instante suspendido entre lo correcto y lo necesario. Un momento en el que los cuerpos hablaron lo que las bocas no podían decir. Cuando nos separamos, ninguno de los dos sonrió. No fue felicidad. Fue algo más complejo. Más real. Volví a mi escritorio con las piernas temblorosas. Sentí que todos podían verlo. Que todos sabían. Pero nadie parecía notar nada. El mundo seguía girando. Los teléfonos sonaban. Las teclas se apretaban. Los relojes marcaban las horas. Y yo estaba partida en dos. Esa noche en casa, cociné como de costumbre. Mi esposo me contó sobre un problema con el auto. Le respondí con monosílabos. En un momento me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me miró con detenimiento como si dudara. Luego bajó la vista y siguió comiendo. Dormí poco. Me revolví en la cama. Me levanté en la madrugada y me senté en la sala, con una manta sobre los hombros. Afuera llovía. Dentro de mí también. No sabía hacia dónde iba todo esto. Solo sabía que ya no podía volver atrás. Y que por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba tanto como debería. Los días siguientes se deslizaron como si estuvieran hechos de una sustancia espesa. Cada hora parecía tener el doble de peso, cada rutina se volvió incómodamente visible. Nada cambió de forma explícita en la superficie, yo seguía cumpliendo con mi trabajo, preparando la cena, respondiendo mensajes de mis hijos, asistiendo a reuniones. Pero dentro de mí, todo estaba en movimiento. Y ese movimiento era silencioso, casi imperceptible, pero implacable. Después de aquel beso, no volvimos a hablar durante 3 días. Ni una palabra. Ni una mirada sostenida. Era como si ambos hubiéramos decidido encerrarnos en un pacto tácito de silencio, para no empeorar lo que ya había cruzado límites. Pero ese silencio no era paz. Era tensión comprimida, como el aire justo antes de una tormenta. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes, me costaba dormir sin repasar mentalmente cada gesto, cada detalle, cada momento que nos había llevado hasta allí. Un jueves por la tarde, mientras ordenaba papeles en la fotocopiadora, lo sentí detrás de mí. No me giré. Él tampoco dijo nada. Pero el solo hecho de estar tan cerca, de compartir ese espacio reducido, hizo que mi cuerpo se tensara como si hubiera una corriente eléctrica conectándonos. Y sin embargo todo quedó en eso, proximidad muda. Salió sin saludar. Yo seguí ordenando, aunque las manos me temblaban. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo me preguntó si quería que nos tomáramos unos días de descanso. Dijo que había encontrado una oferta para escaparnos el fin de semana a un lugar cercano, solo los dos.
Que nos haría bien desconectarnos. Lo miré sorprendida. No por la propuesta, sino por el tono con que lo dijo, sereno pero ausente. Como si estuviera repitiendo algo que creía correcto decir. Le respondí que tenía mucho trabajo, que quizás más adelante. Él no insistió. Bajó la mirada y siguió comiendo en silencio. Me fui a la cama temprano, fingiendo cansancio. En realidad, lo que tenía era miedo. Miedo de quedarme sola con él. No porque me fuera a preguntar nada. Sino porque no tenía respuestas. Y porque en el fondo sabía que todo se estaba desmoronando, aunque ninguno de los dos lo quisiera nombrar. Al día siguiente en la oficina, lo vi entrar a la sala de reuniones con paso rápido. Llevaba en la mano un sobre. Cerró la puerta sin saludar a nadie. Algo en su forma de caminar me indicó que estaba tenso. Pasaron horas sin que lo viera. A media tarde me llamaron a una reunión imprevista con el jefe del área. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado con expresión seria. El jefe nos habló de reorganización interna, de cambios en los equipos, de redistribución de proyectos. Aparentemente a partir de la semana siguiente, ya no trabajaríamos en el mismo equipo. Sentí un nudo en la garganta. No dije nada. Solo asentí. Él tampoco habló. Pero su mirada, cuando se cruzó con la mía al salir, lo dijo todo, esto no era casualidad. Y sin embargo no sabíamos si era un castigo o una salvación. Esa noche no pude contenerme. Le escribí un mensaje corto. Solo decía, ¿fuiste tú quien pidió el cambio? Tardó en responder. Casi una hora. La respuesta fue breve, no. Pero lo acepté. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que algo se rompía adentro. No era rabia. Era algo peor. Era la certeza de que él se estaba alejando. Al día siguiente me evité por completo. Literalmente. Caminó por otros pasillos, almorzó en otro horario, evitó cualquier coincidencia. Yo lo observaba desde lejos, como se observa a alguien que ya fue parte de tu vida, pero ahora camina en dirección contraria. Me sentí ridícula por la forma en que ese distanciamiento me afectaba. Pero no podía evitarlo. El sábado por la mañana, recibí un mensaje suyo. Me pedía si podía vernos. Solo hablar, decía. Dudé. Durante largos minutos. Mi corazón decía una cosa, mi cabeza otra. Finalmente acepté. Nos encontramos en un parque poco concurrido, al otro lado de la ciudad. Era un lugar tranquilo con bancos de madera y árboles altos que ofrecían sombra. Llegué antes. Me senté a esperar con las manos entrelazadas, como si intentara sostenerme a mí misma. Él llegó puntual. Se sentó a mi lado. No demasiado cerca. Pero tampoco lejos. Durante varios minutos ninguno habló. Solo mirábamos al frente como si el aire cargado de entre nosotros nos impidiera romper el silencio. Hasta que con voz baja me dijo que no podía más. Que no sabía cómo lidiar con lo que sentía. Que había intentado alejarse para protegerme. Que no quería hacerme daño. Que no quería hacerle daño a nadie. Pero que al mismo tiempo, tampoco podía fingir que no sentía lo que sentía. Yo lo escuché en silencio. Tenía la garganta cerrada. Cada palabra suya era una punzada. Porque era honesto. Porque estaba herido. Porque estaba tan perdido como yo. Cuando terminó de hablar, me giré para mirarlo. Y le dije que no tenía respuestas. Que no sabía qué debía hacer. Que tampoco quería hacerle daño a nadie. Pero que algo en mí ya no podía volver atrás. No hubo abrazo. No hubo beso. Solo un entendimiento callado de que lo que fuera que nos unía, ya no se podía deshacer con decisiones lógicas. No se trataba de querer o no querer. Se trataba de ser, o no ser, fiel a una verdad interna que había irrumpido sin permiso. Nos despedimos con una mirada. No hubo promesas. Solo el peso de todo lo que aún estaba por resolverse.
Esa noche al volver a casa, mi esposo estaba viendo televisión. Me ofreció un vaso de vino. Me senté a su lado. Bebí despacio. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero por primera vez sentí que el silencio entre nosotros no era cómodo. Era el eco de algo que ya no funcionaba. Y que quizás nunca más volvería a funcionar. Esa semana sentí que el tiempo caminaba en círculos. Iba al trabajo, hacía lo que debía hacer, respondía correos, participaba en reuniones, pero mi cabeza estaba en otra parte. Mi cuerpo también. Sentía que estaba desdoblada. Como si viviera dos vidas al mismo tiempo, una visible y otra enterrada bajo capas de silencio. Nadie lo notaba. O eso creía yo. Pero lo cierto es que poco a poco, la tensión comenzó a notarse en pequeños gestos, en respuestas más cortas de lo habitual, en mi manera de evitar la mirada de ciertas compañeras. No hacía falta decir nada, el cuerpo siempre delata lo que el alma calla. Él y yo apenas nos cruzábamos. Ya no compartíamos equipo, horarios ni proyectos. Pero eso no impedía que nuestros caminos coincidieran en los pasillos, en la máquina de café, en el estacionamiento. Cada encuentro era un choque eléctrico de miradas, una conversación muda en la que se decía todo sin pronunciar palabra. Ninguno se atrevía a dar un paso más. Pero el deseo seguía latiendo, más fuerte, más agudo, como si esperara la grieta exacta por donde colarse otra vez. Fue un viernes por la tarde cuando todo cambió. El ambiente en la oficina era más distendido. Varios compañeros salieron temprano, otros organizaron una salida después del horario laboral. Yo no tenía planes. Quería irme a casa, pero no me apetecía volver a esa rutina gris de cenas sin conversación, de televisión de fondo, de camas separadas por más que compartieran colchón. Mientras recogía mis cosas, recibí un mensaje suyo. Solo 2 palabras: estoy afuera. Me quedé inmóvil. Lo leí 2 veces. 3. El corazón empezó a golpear con fuerza. Guardé mis cosas sin pensar demasiado, con las manos un poco torpes, y salí del edificio como si siguiera en piloto automático. Allí estaba apoyado contra su auto, con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en mí. No sonreía. Tampoco yo. Nos miramos durante varios segundos, como si estuviéramos leyendo en el rostro del otro alguna señal de permiso. Luego, sin decir nada, abrió la puerta del pasajero. Subí. El trayecto fue silencioso. No necesitábamos hablar. Las palabras a veces solo estorban. Él conducía con calma, sin mirar el reloj, como si no tuviera destino fijo. Yo no pregunté a dónde íbamos. Solo miraba por la ventana, sintiendo cómo la ciudad se desdibujaba poco a poco, cómo los edificios daban paso a casas más espaciadas, a calles más tranquilas, a luces más suaves. Llegamos a un pequeño hotel en las afueras, discreto, casi escondido entre árboles. Bajamos sin mirarnos demasiado. Caminamos hasta la recepción. Todo ocurrió con una naturalidad extraña, como si ya hubiéramos estado allí antes, como si todo estuviera escrito. Nadie preguntó nada. Nadie explicó nada. Entramos a la habitación. Era sencilla, cálida, sin pretensiones. Cerramos la puerta con suavidad. Nos quedamos de pie unos segundos, uno frente al otro. Y entonces ocurrió. Pasamos la noche juntos. No voy a describir cómo. No porque no lo recuerde, sino porque no necesito hacerlo. Lo que importa no son los detalles, sino lo que significaron. Fue una noche en la que el mundo dejó de existir. En la que no hubo pasado, ni futuro. Solo ese presente suspendido donde por fin pudimos ser lo que llevábamos semanas reprimiendo. No fue un escape. Fue una rendición. Y también una confesión, sin necesidad de palabras. Al despertar, la luz entraba tamizada por las cortinas. Él dormía aún. Lo observé en silencio, notando la forma en que su respiración marcaba un ritmo pausado, diferente al mío. Sentí una mezcla de ternura y miedo. Quise quedarme allí, bajo esas sábanas,
con ese cuerpo junto al mío, con ese olor nuevo y a la vez familiar. Pero también supe que en cuanto saliera por esa puerta, el peso de lo vivido caería sobre mí con toda su fuerza. Nos vestimos sin prisa. No dijimos mucho. Al salir, él me tomó la mano unos segundos. No fue un gesto romántico. Fue algo más crudo. Como si dijera, aquí estamos. Aunque no sepamos cómo seguir. Me dejó cerca de casa. No frente a la puerta. Caminé los últimos metros con el corazón apretado. Al entrar, mi esposo estaba en el jardín, arreglando unas plantas. Me saludó con un gesto de cabeza. Le dije que había salido a comprar algunas cosas. Asintió. No preguntó más. No sospechó. O eligió no hacerlo. Esa noche, durante la cena, apenas hablamos. Él mencionó que el grifo del baño seguía goteando, que deberíamos llamar a un plomero. Yo asentí sin levantar la vista del plato. Sentí una punzada de culpa, sí, pero no era la misma de antes. Era más densa, más resignada. Ya no era el miedo de ser descubierta. Era el dolor de haber cruzado un punto del que no se regresa. Antes de dormir, me miré al espejo mientras me lavaba la cara. Vi a una mujer que ya no se reconocía del todo. Que sabía lo que había hecho. Que entendía las consecuencias. Pero que aún así no podía arrepentirse del todo. Porque durante esas horas, había vuelto a sentirse viva. Me acosté junto a mi esposo como cada noche. Él apagó la luz y se dio la vuelta. Yo también. Pero esta vez, el espacio entre nosotros no era solo físico. Era una grieta. Una que ya no podía cerrarse. Y aunque el silencio seguía envolviéndonos, yo sabía que tarde o temprano, las palabras que no decimos terminan gritando desde dentro. Y yo ya empezaba a oírlas. La mañana siguiente se sintió como un eco apagado. Me desperté temprano, antes de que sonara la alarma, con los ojos abiertos y la sensación de tener un nudo en el estómago. A mi lado, él dormía profundamente con el rostro relajado, ajeno a todo lo que me ocurría por dentro. Lo observé durante unos segundos preguntándome qué tanto sabía, qué tanto sospechaba, qué tanto decidía no ver. Me pregunté también si en algún rincón de su memoria aún quedaban rastros de la mujer que solía ser yo para él, si todavía quedaba un pedazo de deseo, o si hacía tiempo había aceptado que solo éramos dos personas conviviendo por costumbre. Me levanté con sigilo, me duché sin encender la luz del baño y me vestí sin hacer ruido. Preparé el café como cada día, corté unas rodajas de pan y puse mantequilla en la mesa. Todo según el ritual de siempre. Pero por dentro, todo era distinto. Porque ahora llevaba una verdad a cuestas. Una que no sabía si era un secreto o una condena. Cuando él bajó me saludó con un gesto de cabeza. Se sirvió café, se sentó y comenzó a leer el diario como siempre. No notó nada. ¿O sí? No lo sé. Pero si lo notó, eligió no decir nada. Hablamos de cosas prácticas, la factura del gas, la cita del dentista, el supermercado. Palabras útiles, funcionales, vacías. Como si lo importante solo pudiera esconderse detrás de la rutina. Salí hacia el trabajo con paso rápido. Tenía la necesidad de escapar del aire espeso de la casa. Mientras conducía, pasaba cada gesto de la noche anterior. El silencio compartido, la forma en que me acarició el cabello mientras yo dormía, el modo en que nuestras respiraciones se sincronizaron. Me preguntaba si había sido real. Si todo eso justificaba el peso de la culpa que ahora me ahogaba. En la oficina, todo parecía igual, pero los espacios tenían otro peso. Las paredes, los escritorios, los pasillos, todo me recordaba que ya no éramos los mismos. Lo vi al llegar, cruzando el hall hacia el ascensor. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Fue suficiente. No fue una mirada larga ni intensa. Fue solo un instante, pero uno que lo dijo todo. Él también lo sabía. También estaba cargando lo mismo. Pasaron las horas como si alguien las hubiera estirado. Trabajé sin pausa,
como si eso pudiera acallar mi mente. Evité los espacios comunes, rechacé invitaciones al café, mantuve las llamadas cortas. Necesitaba silencio. Pero el silencio también se volvió insoportable. Al final del día, justo cuando me disponía a recoger mis cosas, una compañera se acercó con una carpeta. Me dijo que el jefe quería revisar unas entregas antiguas, y que yo tenía copias en físico de un proyecto anterior. Asentí sabiendo que eso me obligaría a ir al archivo, ese espacio al fondo del pasillo donde rara vez coincidía con alguien. Y sin embargo, cuando llegué allí estaba él, sentado con unos documentos en las manos. Levantó la vista y me miró. No con sorpresa. Como si ya supiera que yo iría. No dijimos nada. Caminé hasta el estante donde estaban mis carpetas y mientras buscaba, sentí como su presencia se volvía más fuerte. El silencio entre nosotros ya no era cómodo. Era insoportable. Me giré. Lo miré. Quise hablar. Preguntar algo. Lo que fuera. Pero no salió nada. Solo respiraciones densas, ojos fijos, y una distancia imposible de ignorar. Él se levantó lentamente y se acercó. No lo suficiente. Pero sí lo justo para que todo volviera a temblar. Me dijo en voz muy baja, que todo era más difícil de lo que pensó. Que había creído que una sola noche bastaría para entenderlo. Para soltarlo. Pero no. Me dijo que desde entonces cada cosa, una palabra, una canción, una taza vacía, lo traía de vuelta a mí. Y que no sabía si eso era amor, obsesión o simplemente necesidad. Yo no sabía qué responder. Estaba rota por dentro. Cansada. Exhausta de sostener un mundo que ya no se correspondía con lo que sentía. Le dije casi en un susurro que tampoco yo tenía respuestas. Pero que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Que no sabía cuánto tiempo más podría mantener la apariencia. Entonces ocurrió algo que no esperábamos. La puerta del archivo se abrió. Era otra compañera. Entró, vio la escena, dos personas paradas, demasiado cerca, demasiado calladas, y solo tardó una décima de segundo en entender que ahí pasaba algo. Nos saludó rápido, dejó unos documentos y se fue, pero con esa expresión ambigua que uno guarda cuando presencia lo que no debería ver. Yo me quedé paralizada. Él también. Sabíamos que algo había cambiado. Que esa puerta que se abrió no era solo física. Era simbólica. El secreto ya no estaba tan seguro. Y eso era aterrador. Salí del archivo sin decir una palabra. Caminé hasta mi escritorio, tomé mis cosas y me fui antes de lo habitual. En el auto, estallé en llanto. Lloré sin consuelo, con la frente apoyada en el volante, con los hombros encogidos. No por él. Ni por mí. Sino por todo. Por lo que no fui capaz de decir, por lo que dejé pasar, por lo que ahora no sabía cómo controlar. Cuando llegué a casa, me encontré con una escena inesperada. Mi esposo había preparado la cena. Una mesa sencilla, pero con detalles que hacía años no veía, velas, una copa de vino, su camisa buena. Me quedé de pie en la entrada, sin saber cómo reaccionar. Me dijo que no sabía si aún tenía sentido intentarlo, pero que no quería rendirse sin haber al menos luchado. Que sentía que me estaba perdiendo. Que algo en mí ya no estaba. Y que no sabía cómo recuperarlo. Yo me quedé en silencio. La culpa me atravesó como una lanza. Quise abrazarlo, pero no pude. Quise decirle que lo sentía, pero no salieron palabras. Me senté a la mesa y comimos en silencio. Él lo intentaba. Yo fingía. Pero por dentro solo pensaba en la puerta del archivo, en la mirada de ella, en todo lo que vendría después. Esa noche me acosté con el corazón agitado. Mi esposo se quedó dormido rápido. Yo no. Me giré hacia la ventana y me quedé mirando la oscuridad. Sabía que nada volvería a ser igual. Que la calma era apenas un velo. Que lo inevitable ya se había puesto en marcha.
Y que pronto, muy pronto, todo saldría a la luz. No sé cuánto tiempo estuve despierta aquella noche. Recuerdo haber mirado el reloj al menos 3 veces. Las horas avanzaban con una lentitud insoportable, como si cada minuto pesara más que el anterior. Mi esposo dormía profundamente, ajeno a todo lo que ocurría dentro de mí. Su respiración era regular, serena. Y en medio de ese silencio compartido, sentí un abismo que ya no podía seguir negando. No era solo el engaño lo que me atormentaba, sino la distancia que existía mucho antes de que yo me cruzara con alguien más. Esa ausencia silenciosa que ninguno de los dos supo cómo enfrentar. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé café y lavé los platos de la noche anterior, acomodé las sillas del comedor como si el orden externo pudiera traerme algo de claridad interna. Pero no era así. Mi mente seguía atrapada en un torbellino de emociones, entre la culpa y el deseo, entre la necesidad de mantener lo que quedaba en pie y la tentación de dejarlo caer todo. Cuando llegué a la oficina, sentí miradas. No muchas, pero suficientes para que el aire se volviera más denso. La compañera que nos había visto en el archivo no dijo nada, pero su actitud era distinta. Más reservada, más distante. Y aunque nadie hizo comentarios, yo sabía que los rumores comenzaban a gestarse en el silencio, como semillas que no necesitan luz para germinar. Él también lo percibía. Lo noté en su forma de caminar, más tensa. En sus gestos medidos, en su esfuerzo por no parecer involucrado. Y sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el disimulo se volvía inútil. Había algo entre nosotros que ya no podíamos esconder. Y lo sabíamos. Esa misma tarde el jefe de área me pidió hablar en privado. Dijo que había llegado a sus oídos que había cierta tensión en el ambiente, que algunas personas se sentían incómodas. No mencionó nombres. No hizo acusaciones. Pero su tono era claro. Me pidió cuidar las formas, mantener el profesionalismo, asegurar un entorno de trabajo saludable. Asentí, contuve la respiración y salí de su oficina con las piernas temblorosas. En mi escritorio me senté con la vista fija en la pantalla. No podía concentrarme. Sentía que el suelo bajo mis pies se agrietaba. Que ya no había manera de seguir fingiendo. Que todo lo que había intentado mantener en equilibrio se estaba viniendo abajo con rapidez. Y lo peor era que yo lo había permitido. No por maldad, no por rebeldía. Por vacío. Por la necesidad de sentir algo real. Después de la jornada, no fui directa a casa. Conduje sin rumbo pasando por calles que no solía transitar. Estacioné cerca de un parque y caminé. No había mucha gente. El cielo estaba gris, como si el clima imitara mi estado interior. Me senté en una banca de madera, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas. Sentí que el mundo se volvía borroso. No lloré. No me moví. Solo permanecí ahí, tratando de entender cómo había llegado tan lejos de mí misma. Cuando llegué a casa, ya era tarde. Mi esposo estaba en el sofá, viendo televisión con el volumen bajo. Me miró al entrar, pero no preguntó nada. Como si ya supiera que no quería hablar. O como si él tampoco supiera cómo hacerlo. Me ofreció un té. Acepté. Nos sentamos en silencio, cada uno con su taza caliente entre las manos. La habitación olía a limón y menta. Pero no sabía a hogar. Después de unos minutos me dijo que me notaba extraña. Que algo en mí había cambiado. Le respondí que sí, que era verdad. Que no sabía bien qué me pasaba. Que me sentía confundida, cansada. Que necesitaba tiempo. Él asintió sin decir nada más. No insistió. No exigió explicaciones. Y eso me dolió más que cualquier reproche. Porque entendí que en el fondo, también él estaba resignado. Esa noche dormimos en silencio. Pero no juntos. Cada uno encerrado en su propio mundo. Yo abrazando una almohada como si fuera un ancla. Él girado hacia el otro lado, en un exilio que ya era permanente.
Al día siguiente decidí hablar con él. No con mi esposo. Con el otro. Lo cité en una cafetería alejada de la oficina, un lugar tranquilo donde nadie nos reconocería. Él llegó puntual, como siempre. Nos saludamos con un gesto breve. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos café. Le conté todo. Lo que había pasado con el jefe. Las miradas. Los rumores. El miedo que me atravesaba. Le dije que no sabía cómo seguir. Que me dolía todo. Que no quería arrastrarlo a un escándalo. Que no sabía si podía con todo esto. Él escuchó sin interrumpirme. Con los ojos tristes. Me dijo que tampoco quería hacerme daño. Que me admiraba. Que lo que habíamos vivido no había sido un error para él, pero que entendía si yo necesitaba detenerme. Nos quedamos en silencio largo rato. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el cristal como un metrónomo cansado. Le tomé la mano un momento. La apreté con fuerza. Luego la solté. Nos levantamos sin decir adiós. Cada uno caminó en dirección opuesta. Ese día fue distinto. Sentí que una etapa se cerraba. No con violencia. Con tristeza. Una tristeza serena, casi digna. Pero tristeza al fin. Había perdido algo que me hacía sentir viva. Pero también entendía que no podía seguir sosteniendo una mentira. Al llegar a casa, tomé una caja y comencé a guardar cosas. Fotos viejas, cartas, recuerdos inútiles. No era una decisión definitiva. Era una forma de empezar a soltar. De dejar espacio. De limpiar el aire. Mi esposo me observó desde la puerta. No dijo nada. Se quedó allí, en silencio. Como si por fin entendiera que algo importante había terminado. O estaba a punto de hacerlo. Me miró con una mezcla de tristeza y aceptación. Y en sus ojos vi reflejado todo lo que no nos dijimos durante años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormida llorando. Pero no por miedo. No por culpa. Por duelo. Porque cuando se pierde algo verdadero, aunque haya sido breve, el vacío que deja no se llena con lógica ni deber. Se llena con tiempo. Y con verdad. Han pasado días desde aquella última conversación. No he vuelto a saber de él. No he vuelto a recibir mensajes ni miradas ni silencios compartidos. Todo ha quedado suspendido en una especie de tregua involuntaria, como si ambos hubiéramos decidido retroceder para protegernos, para conservar algo de lo que todavía no se ha derrumbado por completo. Pero esa distancia, aunque necesaria, no ha traído alivio. Solo me ha dejado sola frente a todo lo que evité por tanto tiempo. Mi esposo se comporta como si nada hubiera ocurrido. Sigue preguntándome por cosas de la casa, sigue saludándome con ese beso tibio en la mejilla, sigue ocupando su mitad de la cama sin invadir la mía. Pero en sus ojos hay algo nuevo. Algo contenido. No sé si sospecha, si sabe o simplemente intuye. Tal vez eligió callar porque tiene miedo a las respuestas. Tal vez yo hago lo mismo. He comenzado a notar cosas que antes ignoraba, como se me quedan viendo algunas compañeras, como los saludos se han vuelto más breves, como ciertas conversaciones se interrumpen cuando entro en una sala. No necesito que nadie lo diga. Sé lo que se murmura. Y aunque no haya pruebas, aunque todo siga siendo un rumor, la sensación de estar expuesta es cada vez más real. Una tarde, mientras volvía del supermercado, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo. No de él. Del Departamento de Recursos Humanos. Una citación formal para una revisión del ambiente laboral. Justificada, fría, sin explicaciones. Sentí un escalofrío. Sabía que esto podía pasar. Que en algún momento lo privado iba a filtrarse en lo público. Que las decisiones personales tienen consecuencias que nadie enseña a gestionar. Pasé el resto del día con un nudo en el pecho. Respondí el correo con la cortesía habitual, aceptando la reunión.
No podía huir. Ya no. Por la noche, cuando mi esposo me preguntó cómo había estado el día, respondí con un simple normal. No me miró a los ojos. Solo asintió como si ya no esperara otra cosa. Al día siguiente la reunión fue breve. Me preguntaron sobre mi experiencia en el equipo, sobre la dinámica con los colegas, sobre si me sentía cómoda, si había algo que quisiera comentar. Dije lo justo. Negué lo evidente. Y aunque nada fue explícito, supe que esa conversación era una advertencia. Una señal de que los muros se estaban cerrando. Cuando salí de la sala, él estaba en el pasillo. No me habló. Solo me miró con una mezcla de tristeza y distancia. Pasó junto a mí sin detenerse. Supe en ese momento que lo había perdido. Que el vínculo que nos sostuvo se había roto sin necesidad de palabras. Y que quizás era lo mejor. Esa noche en casa, saqué la caja que había empezado a llenar días atrás. La abrí. Revisé su contenido, cartas antiguas, fotografías descoloridas, recuerdos de una vida que alguna vez fue plena. Toqué cada objeto como si fueran restos arqueológicos. Fragmentos de una historia que ya no me pertenecía. Me senté en la mesa del comedor y escribí una carta. No una confesión. No una despedida. Solo una forma de vaciar lo que llevaba dentro. Le hablé de lo que había sentido, de lo que me dolía, de lo que ya no sabía sostener. No pensaba entregarla. Solo necesitaba sacarlo de mí. Como quien extrae una espina. Como quien limpia una herida antes de que se infecte. Después de escribir, salí a caminar. El aire de la noche me envolvió como un manto necesario. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, reconociendo cada rincón con una mirada distinta. Pensé en lo que significaba empezar de nuevo. No con otro. No en otro lugar. Conmigo. Volví tarde. Mi esposo dormía. O fingía dormir. Me acosté con cuidado. Cerré los ojos. No quería llorar. Ya no. Quería dormir, aunque fuera solo un rato sin que el dolor me despertara. A la mañana siguiente desperté antes que él. Preparé café. Pero esta vez no puse 2 tazas. Solo una. Me senté frente a la ventana con la taza entre las manos. Observé cómo la luz del día comenzaba a filtrarse por los cristales. El mundo seguía girando. Y yo seguía ahí, de pie, respirando. Ese mismo día, pedí una cita con una terapeuta. Era algo que llevaba tiempo postergando. No buscaba soluciones. Solo necesitaba entender por qué había permitido llegar tan lejos. ¿Qué parte de mí se había callado tanto tiempo? ¿Qué parte quería ahora hablar? La conversación con la terapeuta fue breve e introductoria. Pero salí de allí con una claridad que no esperaba. No era culpable por sentir. Ni por necesitar. Pero sí era responsable de todo lo que decidí callar. De todo lo que me negué durante años por mantener la paz, la imagen, la rutina. Días después, hablé con mi esposo. Le dije que necesitaba espacio. Que iba a pasar unos días fuera. No fue una separación oficial. No fue un adiós. Fue una pausa. Una necesidad. Me escuchó sin interrumpirme. No me pidió explicaciones. Solo dijo, haz lo que necesites. Me dolió su serenidad. Pero también la respeté. Me fui a un pequeño apartamento que una amiga me prestó. Llevé solo una maleta. Lo básico. Me sentí ligera. Como si cada prenda que dejaba atrás fuera también un símbolo de lo que ya no cargaba. Pasaron días en silencio. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin reproches. Una tarde en ese nuevo espacio, abrí una libreta y comencé a escribir. No sobre él. No sobre mi esposo. Sobre mí. Sobre la mujer que fui y la que dejé de ser, y la que estaba intentando encontrar de nuevo. No sabía si volvería a casa.
No sabía si él volvería a buscarme. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no era lo importante. Lo importante era que podía respirar. Y que aunque el dolor seguía ahí, ya no me paralizaba. Porque a veces perderlo todo no es el final. Es el comienzo de algo que aún no tiene nombre. Pero que, por fin, empieza a ser verdad.